Y para mí es mucho más fácil, ¿no? Hacer el bien que hacer el mal, porque hacer el mal requiere también una descarga energética. Claro, si tú quieres que llegue abundancia a ti, a tu vida, deséale abundancia a otros, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Casa de Estar, en Delicias 28, en Madrid, que tenéis que mirarlo porque hacen infinidad de actividades y además tú también puedes venir con tu propuesta y te van a recibir fantásticamente. Hoy estamos con un amigo, Jesús Callejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miquel. Bien, fenomenal, estupendo. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Tú eres escritor, investigador y presentador y director del podcast, a ver si lo digo bien, La Escóbula de la Brújula. Exactamente. ¿Cómo surge esa idea del podcast? Porque decíamos que tú cuando, aquí fuera de cámaras, decíamos que tú cuando empezaste con el podcast no existía, no se llamaba podcast. ¿No? Llevas ya 13 o 14 años. Exactamente, sí, cuando empezamos, a ver, todos somos un equipo de personas que cada uno pues ya tiene su trayectoria, cada uno es especialista en algún tema y todos ya procedíamos de la radio, teníamos esa experiencia. Yo venía de La Rosa de los Vientos, por ejemplo, claro. Entonces teníamos la necesidad de, bueno, hacer una conversación de amigos, como estamos haciendo entre nosotros, pero con más gente. Y bueno, pues compramos un equipo de grabación para contar nuestras historias, siempre con sentido del humor, rodeado de viandas, que eso siempre también le da su toque especial. Ya sabes que la cultura tiene también que estar relacionada con la gastronomía. Y empezamos pensando que no tendría más trascendencia, más trayectoria, hasta que nos dimos cuenta que las tonterías que contábamos nosotros también gustaban a otras personas, y eso hizo que nos fuéramos animando y que poco a poco algo que empezó de forma, bueno, pues totalmente provisional y artesanal, pues se convirtiera en algo profesional, ¿no? Y ya con invitados siempre muy relacionados con el mundo del misterio, de los viajes, del arte, de la cultura, en definitiva, pues se fue conformando algo que ha dado origen pues, a eso, a uno de los podcasts más longevos y más escuchados y con más descargas que existen ahora en el panorama español. ¿Y dónde te pueden encontrar el podcast? Estamos en Podium Podcast, que está dentro del grupo PISA de la cadena SER, pero en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple, en fin, en iVoox, en cualquier sitio nos pueden escuchar cada semana, donde contamos pues eso, nuestras historias, porque en el fondo somos contadores de historias. Claro, qué bonito eso, ¿eh? Contadores de historias. Y fíjate, antes mencionabas tú así de soslayo el inframundo. ¿Existe el inframundo? Pues sí, porque eso forma parte de todas las tradiciones y de todas las culturas. Siempre se pensaba que había como tres niveles de la realidad. Uno era lo que veíamos, que era la superficie. Otro era el cielo, donde habitaban los dioses, los espíritus. Pero también un inframundo, aquello que tú no veías, que estaba relacionado también con lo más oscuro, con lo más cavernoso, con los dioses de ese inframundo, no relacionados exactamente con el mal, pero sí con aquello que estaba más prohibido. Y por lo tanto, las invocaciones y los rituales que se hacían dependían mucho si se lo hacías a un dios del cielo y a un dios del inframundo. Entonces, esos tres niveles ha sido una constante, con distintos nombres, de prácticamente todas las culturas y todas las civilizaciones. Claro, y un dios te puede ayudar, me imagino, no sé, de una manera, y alguien del inframundo también de otra, ¿no? ¿Por qué se les pedía ayuda a unos y a otros? ¿Qué los diferenciaba? Bueno, los diferenciaba la petición que tú hicieras. Mira, en el mundo romano y también en el griego existían las tablillas de maldición. Las tablillas de maldición, ¿sí? Una especie de WhatsApp del inframundo, donde cuando alguien quería hacer daño a alguien, imagínate, pues tú ibas a entrar en un juicio y entonces tenías un odio específico a tu contrincante, o tenías que, te había desaparecido un objeto, te lo habían robado. Entonces, claro, cuando la justicia civil, la ordinaria, pues no atendía a tus requerimientos, se buscaba los otros procedimientos. Si lo natural no te satisfacía, ibas a lo sobrenatural. Entonces, estas tablillas de maldición se escribía lo que tú querías, siempre como un mal que intentabas provocar a aquella persona que te había hecho algún daño específico, y se escribían en plomo. ¿Por qué en plomo? Porque es el material también del dios Plutón, de los dioses del inframundo, y luego se enterraban esas tablillas de maldición en las encrucijadas de camino, en los pozos, en los cementerios, porque se piensa que de esta forma se acercaba mucho más directamente ese mensaje a los dioses que tú estabas pues imprecando. Claro, yo es que creo, vamos, estoy convencido que cuando tú envías mal,
se te vuelve mucho más a ti, ¿no? Es como un boomerang. Claro, exactamente, pero bueno, no deja de ser un tipo de magia. Claro, a ver, la magia es más cotidiana de lo que pensamos, otra cosa es la finalidad. Está la magia blanca, la magia negra, la magia roja. Al final la intención, ¿no? Está claro que es la intención. Cuando tú estabas haciendo este tipo de ofrecimientos a seres del inframundo, en el cristianismo se les llama pandemonios, pero bueno, siempre han tenido distintos nombres, todo lo que tenga que ver un poco pues con ese, vamos a llamarle submundo, donde piensas que esos dioses, si tú antes, previamente les haces un sacrificio, te van a conceder tus deseos. En el fondo es una especie de regateo, ¿no? Eso también pasa con los dioses del cielo. Tú les pides algo y a cambio les ofreces una peregrinación, les ofreces un donativo, les ofreces un... Me portaré bien. Me portaré bien, otra cosa es que luego lo cumplas, ¿no? Pero es cierto que luego, por encima de todo eso, por encima de esas creencias, existe esa repercusión positiva y negativa, porque cuando tú deseas mal, en general, eso te suele revertir. Cuando tú deseas un bien o actúas de forma positiva, normalmente también repercute de forma positiva. Es lo que los hindúes llaman la ley del karma. Claro, y además es algo muy curioso, porque yo si hago un favor a alguien, cuando yo necesite otro favor, ese alguien no me lo va a dar. Sí, pero sí quizás otra persona, ¿no? No voy a hacer algo de ayuda pensando que a mí me va a retribuir esa misma persona en el futuro, porque esa ayuda me va a venir por otra tangente, por otra persona probablemente. Claro, ese fíjate que es el fundamento para ser feliz. Lo que pasa es que hay mucha gente que no es consciente de ello. Eso ya se decía por todos los grandes maestros espirituales, incluso por Jesús de Nazaret, cuando decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. O sea, ese principio, que es básico y que parece como muy elemental, sin embargo, para mí es la clave de todo. Sí, además, todos los grandes movimientos espirituales tienen la misma base. Todos tienen la misma base y es la mejor forma de ser feliz, porque si tú, dentro de tu nivel de consciencia, dentro de tu nivel de realidad, dentro de tus posibilidades, tú haces el bien a la gente, cuando tú ayudas te estás ayudando. Claro. Para que hay gente que no es consciente de eso, de una forma fehaciente, ¿no? Entonces, ¿qué manera más feliz de pasar por este mundo que hacer el bien a la gente? Claro. Pero no solo porque a ti te beneficie y a los demás les beneficie, es porque estás generando un tipo de vibración determinada que siempre te va a generar beneficios y te va a generar eso que se llama pensamiento positivo. Claro, si tú quieres que llegue abundancia a ti, a tu vida, deséale abundancia a otro, ¿no? Claro, pues te digo que es muy fácil, pero sin embargo no sé por qué los seres humanos nos complicamos la vida. Intentamos siempre fastidiar al vecino, provocar conflictos, generar odios, generar distensiones. Y para mí es mucho más fácil, ¿no? Hacer el bien que hacer el mal, porque hacer el mal requiere también una descarga energética. Pero es cierto que hay mucha gente que haciendo el mal considera que les pueden generar beneficios, y es cierto que te puede generar beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, el problema es el tiempo, que muchas veces no controlamos. El tiempo, ese tipo de cosas siempre te va a perjudicar, pero te va a perjudicar en lo más esencial, que no solo es en tu parte física, sino también en tu parte espiritual. Hay un peaje que pagar. Es un peaje. Sí. ¿Es verdad eso de que la gente puede vender su alma al diablo? Sí, de una forma metafórica es verdad, y de hecho hay gente que lo ha intentado de forma real, que también hay que ser bastante estúpido para hacer un pacto con el diablo escrito, ¿no? Algunos pactos se han encontrado de esta guisa, sí, porque dentro de los procesos inquisitoriales que ha habido en España y también en otras partes del mundo, sobre todo en procesos inquisitoriales donde la Iglesia era el inquisidor, también en otros lugares lo que eran los estamentos civiles eran también inquisidores, pero cuando encontrabas un pacto de estas características, lo que intentaban era ratificar algo que mentalmente tú ya habías previsto, es decir, es un poco lo de las tablillas de maldición, estas que te comentaba antes, ¿no? En los pactos, que ya estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, lo que intenta es ratificar por escrito, implorando, en este caso, a los demonios más importantes del infierno, como es Belcebú, como es Satán, como es Lucifer, les imploras que te concedan determinados beneficios, normalmente de carácter económico o de carácter sentimental, siempre el sexo está por medio, y se firma, y firmas tú luego con tu nombre. Incluso se firma con tu propia sangre, porque se considera que ese ritual es mucho más potente si lo firmas con tu sangre. Eso es
por decirlo así, un pacto expreso. Luego había pactos implícitos, que no tenías, porque había gente que no sabía leer ni escribir, no lo podías hacer. Entonces se pensaba que una forma de comunicarse con el inframundo, pero en este caso desde la óptica cristiana, era hacer determinados rituales. ¿Qué rituales podían agradar a un demonio que lo que busca precisamente es el mal? Pues sacrificios de sangre. ¿Ves? Ahí entraríamos en esa magia roja que te decía. Claro, eso te iba a preguntar justo, ¿no? Que antes hemos hablado de magia blanca, magia negra, y si esto era la magia de sangre que antes has mencionado. Claro, exactamente. Claro, la diferencia está, no es lo mismo sacrificar a un animal que sacrificar a un ser humano. Pero es que los sacrificios de seres humanos es una constante que se ha dado en la antigüedad. Se sacrificaba a seres humanos, los aztecas, en fin. Para ellos era algo totalmente rutinario porque pensaban que de esta forma agradabas a los dioses. Claro, ¿qué dioses te están pidiendo sacrificios de sangre? Pues cuando miras un poco la historia comparada de las religiones te darás cuenta que muchos dioses, dicen las crónicas, pedían este tipo de sacrificios, siempre a través del sumo sacerdote, siempre a través del chamán. Sí, pero nunca los hijos del chamán y los hijos del sumo sacerdote, claro. Siempre los hijos de los demás. Es que siempre eran los esclavos, o aquellas personas que tú considerabas que eran inferiores. Claro, wow. Entonces, bueno, por eso digo que eso siempre se ha hecho. Otra cosa es que tengan eficacia, otra cosa es hasta qué punto se creía que esto era eficaz, por ejemplo, para eliminar una sequía o para que no hubiera tantos torrentes o tantas lluvias torrenciales en un lugar determinado. Pero bueno, el hecho es que cuando tú no tienes una explicación natural, convincente o científica, pues recurrías a este tipo de métodos. Claro. Algunos, en fin, totalmente benéficos y positivos, y otros sí cruentos, y donde muchas veces la vida humana estaba en peligro. Claro, wow, qué interesante, Jesús. Antes has hablado de la Inquisición, ¿no? Y se habla mucho de la Inquisición española, de Torquemada, tal. Pero cuando estudian los números, vemos que la gente que inquisitoriamente se ha asesinado o han sido quemados en España no son tantos comparados con Alemania o otros países, ¿no? Es así. De Flandes, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, eso forma parte de la leyenda negra, la famosa leyenda negra española. ¿Los ingleses o quién creó esa leyenda negra? Bueno, la han creado varios. A ver, primero nuestros enemigos naturales, que era siempre la Inglaterra y Francia. También los holandeses, ¿no? En fin, con todos los tercios de Flandes, pues eso también generó que hubiera una leyenda negra, sobre todo en la época del Imperio Español, ¿no? Pero también la hemos generado nosotros, también los propios españoles nos hemos creído esa leyenda negra y nos hemos fustigado, y de ahí un poco también nuestro desconocimiento de la historia. Es una especie de mal que venimos arrastrando o heredando desde tiempos inmemoriales. En Europa fueron quemados muchas más personas que en España. ¿Por qué digo que es una leyenda negra? Efectivamente, la Inquisición española existió, pero es que también existió en otros países católicos como era Italia, como era Portugal. Sí. Pero sin embargo también hay que diferenciar un poco los delitos, ¿vale? Muchas veces cuando se habla de quemar a las brujas siempre pensamos que la Inquisición española estaba obsesionada por las brujas, y nada más lejos de la realidad. A las brujas no le interesaban para nada a la Inquisición española, le interesaban, por ejemplo, los herejes, que por ejemplo pues eran los judaizantes, los moriscos o bien los protestantes cuando se impone... O el converso, que luego en su casa sigue practicando, ¿no? Pero ¿cuántos lugares secretos hay por ahí ocultos en Toledo, por ejemplo? Sí, exactamente. Por eso digo que eran distintos tipos de delitos, ¿no? O sea, lo que más les preocupaba a la Inquisición eran aquellas personas que decían haber sido convertidas y que no lo eran, ¿no? Por ejemplo, pues acuérdate que en 1492 se produce la expulsión de los judíos, hay muchos que se van de España, pero hay otros que se quedan, y se quedan con la promesa de que se van a convertir al cristianismo, lo que se llaman cristianos nuevos, a diferencia de los cristianos viejos, que son los que alegaban una limpieza de sangre, ¿no? Pero bueno, esos son los que se perseguían, pero un poco al hilo de lo que tú decías, de que se quemaban a las brujas, eso es una falacia, porque es verdad que alguna bruja se quemó, algunos de las que eran acusadas de hechiceras o de brujas, pero se quemaron muy pocas. Es decir, se sabe que se ha hecho además una estadística de los 3 siglos más o menos que dura la caza de brujas, y en España no se queman a más de 100 brujas. 100. En Alemania, en ese mismo periodo, se queman 25.000 brujas. Claro. Y te hablo solo de un delito específico, brujería, no te hablo de otras cosas. Bueno, y entonces, nadie habla de esto. Y venga Torquemada, y venga... Claro, Torquemada era un psicópata. Era un psicópata, no lo olvidemos. Tomás de Torquemada, que además fue el primer inquisidor general de las Cortes de Castilla y de Aragón. Creo que hasta la propia reina pero perseguía a lo que él pensaba que era lo más peligroso
para la corona de Castilla o la corona de Aragón, que eran estos, los protestantes y los moriscos. Las brujas o las hechiceras pensaban que eran unas pobres mujeres, o hombres también, pero es verdad que la mayoría de las acusaciones eran contra mujeres, bueno, pues muchas veces trastornadas mentales y muchas veces también por insidias, por odio, que se acosaba Imagínate qué peligroso esto, ¿no? Mi marido ha mirado a otra mujer que no sé qué vería, las pantorrillas, porque todo lo demás se lo oculto, y yo la acuso porque tengo celos de que mi marido se vaya... O sea, es muy peligroso. Había acusaciones que eran falsas, pero cuidado, porque también la Inquisición tampoco era tonta. Sabía perfectamente, en fin, que cualquier acusación no valía. ¿Qué miraban? Claro, había rencillas familiares y tal. Entonces, lo que miraban era precisamente comprobar que eso era verdad. Ten en cuenta que la Inquisición, aunque formaba parte de la Iglesia y estaba bajo la autoridad del Papa, pero en el fondo era un tribunal de justicia. Un tribunal de justicia que no eran tontos. Es verdad que estaban obsesionados con el demonio, estaban obsesionados con la herejía, estaban obsesionados con las prácticas, vamos a llamarlas incestuosas, pero sabía perfectamente distinguir lo que era una acusación auténtica de una falsa. Y aquel que acusaba falsamente, posiblemente al final sí que caía en las mazmorras de la Inquisición y era torturado con lo que te puedes imaginar. Pero sin embargo ahí también hay otra leyenda negra, porque siempre se piensa que la Inquisición torturaba de una manera o de otra. La Inquisición solo utilizaba 3 métodos de tortura, y además con una condición muy curiosa, y es que no podía exhalar sangre el cuerpo. Es decir, que las torturas te podían romper huesos, te podían quebrar ligamentos, pero no podías echar sangre, porque eso estaba rigurosamente prohibido. Entonces, pues era normalmente el potro, en fin, eran una serie de torturas muy dolorosas, pero muchas veces el reo cantaba antes de que estos llegaran al final, ¿no? Antes de que te dejaran el cuerpo quebrado. Confesaba, ya. Claro. Pero también, entonces muchas veces cuando vas a un museo, por ejemplo, de tortura, siempre te vienen, así estas torturas las utilizaba la Inquisición española. Para nada, ¿no? Hay por ejemplo, una dama de hierro que tiene pinchos, que se llama la dama de Nuremberg, desde que metían al reo, cerraban las puertas y con los pinchos, pues imagínate, te dejaban como un colador. Eso nunca se utilizó en España, era una tortura propiamente alemana. Y se llama de Nuremberg por algún motivo, ¿no? Y la llamaban la dama de Nuremberg porque era allí donde más se practicaba este tipo de cosas. Ya te digo, los alemanes en la época de la Inquisición fueron mucho más cruentos y más crueles. También porque tenían una forma de interpretar la Biblia diferente a los católicos. Claro, un protestante interpreta la Biblia de forma literal y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se persiguen a este tipo de hechiceros, de adivinos, y sin embargo los católicos a la hora de interpretar la Biblia en este tipo de extremos no eran tan rigurosos. Pero digo que, como ves, varía mucho la interpretación de las Sagradas Escrituras. No, y gracias por contarlo, porque no mucha gente está hablando de esto, ¿no? 25.000 brujas o personas 25.000 brujas quemadas en 3 siglos, en España 100, que ya es una barbaridad, pero 25.000. ¿Por qué esto no sale a la luz? Nadie habla de esto. Sí sale a la luz, están los libros ahí, o sea, te quiero decir que lo que te estoy contando no es ningún secreto, el pasa es que la gente no lee, claro. Tampoco la gente va a la fuente, es mucho más fácil creerte un bulo que ir a la fuente y comprobarlo. Entonces, por eso te digo que la leyenda negra, en parte nosotros también tenemos la culpa, digo en parte los españoles. ¿Por qué? Porque nos lo hemos creído, ¿no? Cuando no, es que habéis sido unos genocidas con la conquista de América. Bueno, tú entérate de que prácticamente el 80% de las muertes que hubo en la conquista de América fueron por infecciones, fueron por enfermedades. Por enfermedades y sobre todo por la viruela. Pero que lo mismo hubiera llegado un español, un portugués, un holandés, un francés. Las infecciones hubieran ocurrido lo mismo. Pero sin embargo nos creemos de que, que vamos matando a diestro y siniestro, o que la Inquisición española fue peor que las demás. Sí es verdad que fue la última Inquisición en ser derogada, pero todo fue por culpa también de un rey felón, uno de los peores reyes que hemos tenido, que era Fernando VII. Entonces se la mantuvo hasta que muere. Fernando VII y Felipe V, en fin, estamos apañados. Sí, Felipe V era otra cosa porque es el primer Borbón, él acabó como una regadera porque acabó totalmente loco, pero Fernando VII sí que fue un mal rey, y entre muchas cosas porque mantuvo la Inquisición hasta que él muere, en 1833, cuando todas las demás Inquisiciones ya habían sido derogadas. Fernando VII es el que nos imponen desde Europa, ¿o no? No, Fernando VII es un no lo tengo claro. ¿Cómo llega al poder este hombre? Es el rey que está cuando se produce la invasión francesa, ¿no? En 1808. Sí. Era hijo de Carlos IV. Carlos IV era un rey, en fin, pues bastante
bastante débil y por lo tanto Napoleón hace un pacto con Fernando VII, se le lleva a Bayona durante el tiempo en que se produce toda la invasión y toda la muerte que se produce en España durante ese tiempo, y luego él llega, ¿no? Él llega, por una parte, como el deseado, se le llama el deseado, porque bueno, se pensaba de, hombre, por fin un monarca nuestro, que no José Bonaparte, que es el que nos habían impuesto, ese sí que nos habían impuesto. Eso, que se supone que iba a pasar por España para llegar a Portugal. Claro, exactamente, fue una argucia de Napoleón, luego lo que nos hacen es que nos invaden literalmente, ahí sí que se produce pues eso, una guerra y casi un genocidio, porque matan de forma indiscriminada, es cuando se produce el saqueo, ¿no? De muchísimas iglesias y de muchísimos templos, o sea, es una época muy oscura en la etapa de España, y Fernando VII mientras pues está exiliado cómodamente allí en Bayona, hasta que ya regresa, una vez que se termina la Guerra de la Independencia en 1814, se le aclama como el deseado, dice, hombre, pues un rey Borbón, a ver si pone ya orden en todo esto, en este desastre que ha habido durante años. Eliminamos a José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, que se vaya haciendo... Pepe Botella, famoso. Pepe Botella, sí, también es una leyenda falsa, él no bebía. Falso. Se le llama también Pepe Plazuelas porque se dedicó a derruir prácticamente todos los edificios medievales que había en Madrid, y muchas de las plazas que ahora existen se deben gracias a él, a principios del siglo XIX. Entonces, cuando llega Fernando VII, se convierte en un rey despótico, en un rey absolutista, en un rey que lo primero que hace es derogar la Constitución de 1812 de Cádiz, que era una constitución bastante liberal, y bueno, entonces al final del deseado se le convierte en felón, es decir, el traidor. Por eso digo que fue uno de los peores reyes que hemos tenido, porque no respetó para nada los derechos y las libertades del pueblo. Claro, wow. No sé si estamos mejor o peor en ese sentido, Pues estoy pensando en un montón de monarcas que han pasado entre la Isabel II, el pobre Amadeo de Saboya. Duró poco, Amadeo de Saboya. 2 o 3 años, el pobre. Duró poco. En fin, no vamos a hablar más de eso porque... Si habláramos de cada rey, tendríamos ahí un montón de cosas. No, Felipe V es el que tiene que reinar 2 veces, ¿no? Sí, reinó 2 veces. Abdica, se va ahí a la granja, claro, deja a su hijo en el trono, pero el hijo muere y tiene que volver, ¿no? Y ese, no sé si es verdad o no, que hizo el amor con su mujer mientras estaba agonizando, muriéndose. La violó prácticamente. No, es verdad, es verdad. Es verdad, bueno, a ver, Felipe V ya sabes que es el primer Borbón, es cuando se acaba la dinastía de los Austrias como tal, con Carlos II el hechizado, con lo cual no deja de ser también algo curioso, ¿no? Que se le denominara el hechizado, en fin, con todos los rituales que se hicieron para que él pudiera sobrevivir, y al final él muere, fíjate qué día, 1 de noviembre. Wow. De 1700. Sí, pero sí decían que Carlos el hechizado era buena gente. Sí, a ver, Carlos... O sea, que la endogamia ahí... Es que nació con muchas enfermedades, con muchas debilidades. De hecho, vivió más tiempo del que realmente los médicos le concedían. Si él hubiera sido un plebeyo, no hubiera pasado posiblemente de los 2 o 3 primeros años, y sin embargo vivió más de 30 años. Es decir, bueno, con lavativas, con sangrías, con remedios populares, con supersticiones, con todo tipo de cosas. Pero bueno, me refiero que da fin a una dinastía de los Austrias, da fin un rey débil, efectivamente fruto también de la endogamia, y muere ese día de Todos los Santos, el día de Halloween, diríamos ahora, de 1700. Eso provoca también una guerra de sucesión, y cuando llega Felipe V es el rey que gana. Ahí es cuando Francia e Inglaterra pelean y nos mandan a este. Ganan la propuesta de Francia y mandan a Felipe V. Que es nieto del rey Sol, ¿no? Exactamente. Eso es. Y él viene con la mejor voluntad del mundo, sin saber una palabra de español, y es cierto que tiene un primer periodo, pues bueno, vamos a llamarle bastante positivo, ¿no? Porque no deja de ser una nueva dinastía, un nuevo linaje, pero es verdad que él tiene una enfermedad mental que le va imposibilitando poco a poco. Él renuncia deliberadamente porque ve que está más preocupado por multitud de problemas, incluso relacionados con la higiene y con el sexo, porque el tío estaba totalmente obsesionado con el sexo. No, y tenía paranoias. Pensaba que el sol le atacaba, en fin. Entonces lo que hace es abdicar en su hijo, Luis I, pero Luis I, en fin, que la casan con otra loca. Bueno, como estaba la que iba desnuda por todos los sitios, ¿no? Sí, hay una serie española, creo que de 6 capítulos, que yo recomiendo, porque la verdad que refleja muy bien todo este estado. Entonces, claro, la mujer también, que era francesa, estaba loca de atar.
Él muere prácticamente a los 9 meses, no le da tiempo, es el rey más breve, ¿no?, de todos los que hemos tenido, y vuelve otra vez, a su pesar, Felipe V, ¿no? Pero el que le sucede, que es Fernando VI, también tiene una enfermedad mental. En fin, ya tengo que de cada uno de ellos se podría... No hemos tenido mucha suerte muchas veces con ese tipo de monarcas. Ahí la que fue muy inteligente es la segunda esposa de Felipe V, la de Farnesio, ¿cómo se llama? Isabel de Farnesio. Esa fue muy estratega. Sí, porque era muy lista, sabía perfectamente cómo estaba su marido, sabía perfectamente cómo dominar los entresijos. Y bueno, ya que su marido no puede atender a los asuntos de Estado, que eran muy importantes, ¿no?, porque era una época muy convulsa en España, era ella la que tejía, manejaba un poco los asuntos de Estado, incluso con su hijo, ¿no? Cuando llega su hijo, que no tenía ni idea de lo que era gobernar, era pues una persona pues eso, totalmente también incapacitada, por lo menos a nivel de estrategia y de Luis, ¿no? Y de gobernanza. Luis, encima, se muere pronto, ella vuelve a coger otra vez las riendas. La mujer de Luis, no sé si se va o la mandan monja. Sí, la echan literalmente porque la declaran incapaz, o sea, tiene que haber una especie de consenso médico para demostrar claramente que esta mujer está incapacitada para llevar también los asuntos de Estado, porque quieras o no, es la esposa del rey, también tiene sus obligaciones. Y como no saben qué hacer con ella, pues la meten en un convento, porque es que tampoco servía para que estuviera en la corte francesa. Y no la pueden devolver, ya los de Francia dicen, oiga, a nosotros no nos la devuelven. Esto, Miquel, es como Juego de Tronos. En todos los Juegos de Tronos, en todas las épocas, porque si nos vamos también a la Edad Media, si nos vamos a la época de los Trastámaras, si nos vamos a la época del Cid, nos vamos a la época de Fernando VI, en fin, siempre hay muchos líos, pero que es lógico, son líos, la mayoría de alcoba, la mayoría de intrigas, de espías, hay de todo, hay de todo, pero no solo pasa en España, tengo que decir que no hay un país que se pueda librar de tener reyes buenos y reyes malos. Que Isabel I de Castilla, Trastámara, que has mencionado, acaba siendo reina por una serie de casualidades, porque ya no debía de ser. Bueno, era Juana la Beltraneja, la candidata, y al final hubo una guerra civil ahí también entre ellas. Era su sobrina, ¿no? Claro, efectivamente. Juana la Beltraneja. Y sí, pero al final que era la hija bastarda de Beltrán de la Cueva, de ahí se llamaba Juana la Beltraneja, pero realmente era la sucesora más legítima, ¿no?, para el trono. También hubo jaleos ahí. Pero bueno, sin embargo, ves, Isabel I, la católica, como se la llama, sí fue una buena reina, sí fue una buena reina, a pesar de que llega de chiripa, bueno, muchos llegaban de chiripa, si hablamos también de los reyes visigodos, ni te cuento. Entonces, y lo malo es que se casa con alguien también muy intrigante, que era Fernando de Aragón, y que sirve, no sé si lo sabes, pero como curiosidad, dicen que sirve de modelo para el príncipe de Maquiavelo. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, él se inspira en Fernando el Católico. Eso sí, precisamente porque era muy maquiavélico a la hora de actuar y de cómo tergiversaba también muchos asuntos, ¿no? Y sobre todo en la parte bélica. Entonces tuvo muchísimos problemas con mucha gente y, por supuesto, no fue el marido ideal para Isabel I la Católica, que sí fue una buena reina. Claro, bueno. De hecho, él, cuando se queda viudo, para que Juana, la mal llamada Juana la Loca, no herede, él se casa otra vez con Germana de Foix, quiere tener un heredero, lo que pasa es que nace muerto o no llega a nacer, no lo sé, y al final eso no prospera, pero ahí había otras intrigas, no quería que la corona de Aragón fuera a parar a Juana. Claro. Bueno, y él es el que le mete también junto con Felipe el Hermoso, ¿no? Hacen pactos para meter a Juana ahí en la torre. Entonces, Juana, mal llamada la Loca, es otra leyenda negra, mal llamada la Loca, es verdad que tenía, en fin, muchos problemas físicos y también mentales, pero no llegaba al grado de que estuviera loca. Es verdad que al final, al recluirla durante más de 40 años, pues se quedó bastante trastornada, pero también tuvo mala suerte con su marido, ¿no?, con Felipe el Hermoso. Entonces también tuvo, porque era un vividor, en fin, era un crápula, y eso tampoco la benefició demasiado. Y en el caso de Fernando el Católico, cuando se casa con Germana de Foix, que por cierto, pues ahí sí que hay asuntos de alcoba, en fin, mucho salseo sexual. Sí, cuéntanos. De hecho, ahí todo se cuenta un poco que le da un afrodisíaco a Fernando para que sea mucho más potente y que las noches sean más largas y más divertidas, y cómo sería tal afrodisíaco que al final murió envenenado. O sea, que se pasó de la dosis. Se le escapó. Se habla de la cantárida, que era uno de los afrodisíacos que se utilizaba.
la mosca española. Entonces la machacas, la utilizas. Sí, No doy los ingredientes para que nadie tome nota. Dice que eso no. sería la Viagra natural del momento, pero se pasó de dosis. Uf, se ya. pasó de dosis. Bueno, ¿y cómo es los reyes, los monarcas y la mediunidad, el más allá, el espiritismo, la espiritualidad? Porque yo he escuchado que la reina Sofía, por ejemplo, la reina emérita, le gustan mucho estas cosas y que Carlos de Inglaterra es espiritualista también. Si miras la historia, verás que todos los gobernantes, y cuando digo todos los gobernantes me refiero desde los emperadores romanos hasta los zares de Rusia y por supuesto todos los reyes que han pasado por España, por Francia, por Inglaterra, todos siempre tenían, vamos a llamarle, ese gabinete esotérico. Ah, su astrólogo. Tenían su astrólogo, tenían su vidente, su medium, su chamán, es decir, la persona que te comunicaba con los dos mundos. Bueno, y es que el zar de Rusia confió en Rasputín y así acabó, el zar Nicolás. Menudo era Rasputín. Porque- Sí, bueno, ¿ves? Ahí fue un final de dinastía también, ¿no? Con Nicolás II, con un Rasputín que era un tío pues bastante carismático, es verdad, que conocía muy bien un poco lo que era el mundo de la religión, de hecho él se imponía, ¿no? Un poco con ese carácter, con ese cuerpo que tenía, que parece que era un armario de 4 puertas y sobre todo, comentan las crónicas, con esa sugestión, ¿no? Que sobre todo a la zarina pues la tenía totalmente subyugada. Algunos dicen que no solo a nivel intelectual, sino también a otros niveles, ¿no? Pero bueno, Rasputín es verdad que influyó muchísimo en las decisiones de Estado de ese último zar, de Nicolás II. Una decisión mala tras otra. Sí, evidentemente, bueno, al final acaban con Rasputín y acaban pues casi utilizando todo tipo de medios a su alcance, ¿no? O sea, envenenándole los pasteles, pegándole unos cuantos tiros, echándole al agua congelada y no había forma de matarle. No había forma de matarle, eso también qué fuerte, ¿no? Que Sí. le intentan matar de varias maneras, que cualquiera se moriría a la primera y el hombre no acaba de morir. Bueno, Como si primero tuviera- era fuerte, tenía un cuerpo atlético. Y luego dicen que también un poco por eso, por esas cualidades mágicas o sobrenaturales que él detentaba y que eso también le permitía pues tener una esperanza de vida, por ejemplo, muchísimo mayor que cualquier otro ruso de la época. Pero bueno, el hecho es que al final se lo cargaron y además una conspiración Sí, ¿quién fue? El hermano de la del propia zar, ¿no? corte, ¿No sí, fue? exactamente, un príncipe que era pues eso, uno de los primos del zar, en fin, veía primo. perfectamente que esto no iba a prosperar. Lo que no sabían efectivamente es que ya las cartas estaban echadas, es decir, que el final de la dinastía Romanov y con la revolución bolchevique pues desde luego puso un punto y final definitivo a la familia Romanov. Pero sí que durante todo ese tiempo se produjeron hechos muy convulsos y siempre, o casi siempre, estaba o bien Rasputín, o bien si nos vamos a épocas anteriores, siempre había algún mago, algún hechicero, alguien que tomaba ciertas decisiones. Pero esto pasó, ya te digo, con los nazis, que también tenían sus propios magos, Churchill también tenía el suyo, incluso Isabel I de Inglaterra se hablaba de que era John Dee el que hacía ese tipo de funciones, uno de los Tenía su magos astrólogos más A importantes. Felipe II consultaba mucho a Santa Teresa de Ávila. Sí, pero todos tenían como un referente, ¿no? Siempre buscaban a alguien que tuviera una categoría de santo. ¿Pero por qué? Porque se pensaban que esas personas tenían más contacto con el más allá, que era más fácil de ponerte en contacto con el espíritu de tu esposa, de tu hijo fallecido. Sí, Eso pasó mucho, sobre todo, por lo menos el caso más famoso es con Felipe IV. ¿Vale? Con Felipe IV, sí, que también estamos hablando de la dinastía de los Austrias. Él hablaba mucho con una monjita que no ha llegado a santa, solo se ha quedado en venerable, que era Sor María Jesús de Ágreda. Esta mujer era famosa porque tenía bilocaciones hacia Nuevo México para evangelizar a los indios humanos de allí. ¿Qué dices? Y, sí, ella era una monja de clausura de Ágreda, de un pueblo de Soria, y entonces se sabe, porque hubo una investigación además inquisitorial y no encontraron ningún tipo de fraude, y ella dice que como mínimo unas 500 veces a lo largo de su vida estuvo bilocada, es decir, estuvo en 2 sitios a la vez evangelizando a estos indios. Luego se sabe por el memorial de Benavides, un franciscano que llega allí, entonces le dicen que una dama azul había estado allí antes que ellos, ¿no? Ellos les parecía sorprendente, entonces cuando les enseñan las fotos, porque parece que era una monja clarisa, al final llegan a la conclusión de que era Sor María Jesús de Ágreda. Ella al final lo confiesa, porque bueno, ella no quería que esto se diera a conocer, que alguien diga que estaba miles de kilómetros más allá evangelizando
evangelizando a los indios, ¿no? Claro, ¿y sabemos cómo ella lo veía o se veía a sí misma? No, a ver, todos los datos son, como te puedes imaginar, muy difusos porque ni ella misma se podía explicar esto. Ella decía que cuando estaba en su celda, ella entraba en éxtasis, entraba en una especie de trance, incluso algunos testigos, algunas monjas, decía que levitaba, que en ese momento también levitaba, y ella estaba como fuera de su cuerpo. Había una parte física, evidentemente, en el convento, pero había otra parte, llámala astral o llámala como quieras, que es la que físicamente la veían en estas zonas, en estas tierras de Nuevo México. Y ella evangelizaba, es decir, predicaba la palabra de Dios, y lo que es más curioso, sorprendente, que además entregaba objetos físicos, desde que entregaba rosarios, que entregaba crucifijos. Claro, entonces eso todavía es una variante más dentro de los casos de bilocación, que son para mí los casos más espectaculares dentro del mundo de la parapsicología. Bueno, lo que te comentaba de María Jesús de Aguirre es que era la asesora espiritual de Felipe IV. Sí. Se escribían cartas y entonces Felipe IV, cuando tenía algún tipo de duda, oye, ¿cómo está mi sobrino que murió en el año tal en el cielo? Entonces esta mujer, que decía que tenía contacto directo con estas entidades, estos espíritus, estas almas de los desencarnados, pues le contaba cómo estaba el cielo, las cosas que se veían allí y los mensajes que le transmitían para su familia. Wow. Y hay más, ¿no? Hay más reyes que han tenido contacto todos. Algunos, en fin, conocemos un poco quién eran estos asesores o asesoras espirituales, en otros casos no tanto, pero todos. Franco también, Hitler, Mussolini, o sea, todos. Hay toda una especie de literatura alrededor de este tipo de personajes famosos, pero que también tiene su parte lógica, porque cuando... Imagínate, Miquel, tú eres una persona muy poderosa, lo tienes todo, tienes el dominio de la vida y de la muerte de tus súbditos o de tus ciudadanos. ¿A qué puedes tener miedo? Tú tienes miedo a morir, tú tienes miedo a qué pasará contigo, a tu juicio final, porque dices, vale, yo domino aquí a todos mis súbditos, pero yo también soy un ser mortal. Entonces tú te buscas a aquellas personas que de alguna forma te alarguen la vida. Entonces, claro, ahí están los alquimistas, en fin, aquellas personas que buscaban el elixir de la eterna juventud, pero por otro lado, quieres poner a bien tu alma para que cuando tú mueras, porque todos ellos creían en el más allá, no había nadie que fuera ateo en esas épocas, tú quieres poner en orden tu alma. Entonces, bueno, te buscas a gente que dice, bueno, yo he hecho mucho mal aquí, he sido pues un auténtico sátrapa, pero cuando muera yo quiero ir al cielo, claro, yo no me quiero ir al infierno. Entonces te rodeas de personas santas porque consideras que esas personas, por sus invocaciones, por sus oraciones, por sus súplicas, van a permitir que tus pecados se vayan limpiando. Claro. Otra cosa es que se lo creyera que fuera así. O fuera así. Y esas personas nunca se podían negar, claro. No, hombre, porque tu vida corría peligro, ¿no? Y aparte tenías también muchos beneficios, estar en la corte y ser una de las personas más influyentes para el monarca, para el rey, para el príncipe, pues hombre, eso te daba también muchos beneficios. También te podría perjudicar, porque si tú hacías un vaticinio, por ejemplo, y no se cumplía, pues imagínate. Pero es que esto, ya te digo, en Roma estaba el colegio de los augures, un colegio sacerdotal de los augures, que con las vísceras de los animales o con cómo los pájaros se movían en una dirección o en otra, te decían exactamente si era propicio entrar en batalla tal día, o si te tenías que casar o tenías que embarcarte para una travesía larga. Y era escuela de los augures. Claro, y era una escuela sacerdotal, un colegio sacerdotal. Entonces, te quiero decir que estaba totalmente asumido que los dioses, a través de señales, y esas señales eran a través de los animales o de los pájaros, o sencillamente de determinadas circunstancias de la naturaleza que se producía, ya no te digo si caía un meteorito, pues siempre se pensaban que eran regalos o señales del cielo. ¿Y qué pensaban, por ejemplo, de un eclipse o de una tormenta virulenta? Hombre, siempre se pensaban que eran malos augurios. Claro, si el sol, por ejemplo, un eclipse de sol, tú ves que se oscurece y se oscurece por razones que tú no comprendes, tú dices, esto es que los dioses nos están enseñando una señal de que algo malo va a pasar. Y hay veces que muchos eclipses coincidían con algún tipo de catástrofe, un terremoto, una invasión, una inundación. Entonces ya está, lo asociaban, pues, causa y efecto. Wow. Y muy interesante, ¿no? Los reyes, cómo consultaban a mediums o a personas, ¿no?, que estaban en contacto con esa espiritualidad. Y has mencionado Hitler, que a mí me sorprende muchísimo que Hitler creyera en esto y que consultara, ¿no? Pero
claro, tiene también sentido lo que has dicho de que querían mantener el control y saber información de otras maneras, ¿no? Pero era lógico, ya te digo que... Y no solo se buscaba a medios, no solo se buscaban a personas que estuvieran en contacto, ¿no?, con esa otra realidad, con la realidad más invisible, también se buscaban objetos, se buscaban talismanes, se buscaban... Claro. Sí. Se buscaban objetos de poder que tú pensabas que a través de esos objetos te conferían una cierta autoridad, pero también un destino manifiesto. Claro. En el caso de la época, en fin, de Hitler, había alguien todavía mucho más supersticioso que él, que era Himmler, que era su lugarteniente, sí. ¿no? Entonces, Heinrich Himmler, él estaba muy obsesionado con buscar objetos de poder porque pensaba que un imperio, en este caso pues un Reich, tenía que fundamentarse no solo en el ejército, sino también en una serie de valores filosóficos, valores espirituales, valores ideológicos. Y parte de esos valores o de esos principios tenían que estar basados también en lo esotérico, en el contacto con los dioses, en su caso con los dioses oscuros, porque ellos pensaban que los dioses oscuros estaban influyendo también en el destino de Alemania. Entonces ellos, se comenta que buscaban objetos sagrados dentro del mundo judío-cristiano, como podía ser la lanza famosa. La lanza del destino, que esa sí la encontraron, como podía ser el Santo Grial. Claro, eso no lo sabía yo. Sí, de hecho ahora la puedes ver en el Museo de Hofburg en Viena, en Austria. Pero hay un debate si es la verdadera o no. No es la verdadera, pero vamos, eso no es la lanza del destino. No, igual. Decían que sí, punto. No, a ver, primero hay 4 lanzas del destino, ¿vale? Hay 4. ¿Sí? Entonces la que buscó Hitler, que es la que encuentra cuando invade Austria, es la que estaba en el Museo de Hofburg. Entonces él la recupera y luego se oculta en un búnker de Nuremberg. Entonces allí la deja. Esa es la lanza del destino. Fíjate cómo se llama. Es la lanza de Longinos, la lanza que supuestamente es la que sirve para abrir el costado de Cristo cuando está crucificado. Sí, eso hay que le quita la ceguera, ¿no? A Longinos. Y Longinos, claro, pero fíjate que incluso Longinos no es un personaje que aparezca en los 4 evangelios, es un personaje que aparece en los evangelios apócrifos, no en los canónicos. Vale, pero bueno. Entonces dice que esa lanza fue perseguida y fue buscada y fue custodiada. Entonces Hitler estaba obsesionado, pero Hitler cuando era un jovencillo, al final la recupera, lo que él cree que es la lanza de Longinos. Se han hecho estudios arqueológicos y no es una lanza para nada, ni por supuesto de Longinos, pero bueno, da igual, ¿eh? La creencia es la creencia, ¿no? Y era un objeto de poder. Pero también estuvieron buscando, ya te digo, la mesa de Salomón, el arca de la alianza, el santo grial, es decir, objetos que ellos consideraban que si tú los tenías en tu posesión, te daban un poder, pero un poder sobrenatural. Pero ojo, muchos de estos objetos, como la lanza del destino, que también tiene toda una genealogía, que decía que también la tuvo Carlomagno, que también la tuvo Federico de Prusia, pero si tú perdías esa lanza, o sea, mientras tú la tuvieras, tú tenías el destino del mundo, pero cuando tú la perdías, no solo perdías ese destino del mundo, sino también perdías tu vida. Y efectivamente se fue cumpliendo una tras otra las veces que tú perdías la lanza, cuando en fin el ejército norteamericano entra en Nuremberg, más o menos en tiempo, en cronología, coincide cuando Hitler en el búnker de Berlín se pega un tiro en la cabeza. Ya, es que yo de eso te quería hablar porque hay personas que dicen que no murió ahí. Sí, murió, sí. Que se fue a América y que estuvo por Argentina y por Colombia. Sí, bueno, hay teorías de todo tipo, pero se ha demostrado, pero ya hace unos cuantos años, que muere junto con Eva Braun ahí. Sí, muere en el búnker de Berlín. Pero bueno, por una serie de pruebas, por la dictadura, por cosas que se demostraron y que recuperaron los rusos, lo para que los rusos muy ladinamente se lo callaron durante un cierto tiempo, me refiero a Stalin, porque no interesaba crear un poco la leyenda urbana de que Hitler todavía estaba vivo en alguna parte de América, sobre todo en Argentina. Pero vamos, ya te digo que cualquier historiador serio sabe perfectamente que Hitler muere suicidado en el búnker de Berlín en 1945. Has hablado de la lanza, de Longinos, has hablado también de la mesa, ¿no?, de Salomón. ¿Y qué hay de cierto de la relación entre la mesa de Salomón y Toledo? Bueno, porque allí estuvo custodiada durante bastante tiempo. Claro, eso tiene que ver ya con los visigodos. A ver, la mesa de Salomón es una historia muy curiosa y eso se quedaría, si quieres, ya para todo un programa, porque tiene muchísimos vericuetos, muchas historias muy atractivas, muchas variantes que van teniendo, porque incluso se habla de varias mesas, no solo de una, lo cual genera confusión. Pero bueno, la mesa de Salomón sería una mesa que no aparece como tal descrita en el Antiguo Testamento, si se habla de la mesa del pan y del vino, en fin, una mesa de consagración, pero la mesa de Salomón
se decía por las distintas crónicas, sobre todo crónicas árabes, crónicas medievales, o sea, que ya crónicas muy posteriores, que era una mesa espejo. ¿Por qué digo una mesa espejo? Porque era una especie de espejo mágico que tú podías ver el futuro. Es decir, incluso en las Mil y una noches, ¿no? En esta recopilación de cuentos árabes, se habla de que con esta mesa de Salomón, si tú las sabías ver el destino, porque era como una especie, vamos a llamarla de mesa tecnológica, tenías que conocer un código para activarla, o sea, no era una mesa, un espejo que tú veías directamente, sino que había que activarla. Podías ver los 7 climas del universo, lo cual te llama mucho la atención. ¿Qué querrá decir eso, no? Es decir, habla de algo que está muy relacionado posiblemente con los viajes, con la astronomía y también un poco con los vaticinios del futuro. Entonces, esa mesa de Salomón, cuando se produce la segunda, cuando se derruye, ¿no? el segundo templo de Salomón, en el año 70, cuando llegan las tropas del general Tito, los romanos, ya sabes que estaban como muy implicados en esa zona de Jerusalén, lo que era Palestina en aquel momento. Entonces, cuando se produce el desastre, ¿no? y la destrucción del segundo templo de Salomón, dicen que todo lo que había allí. Y las crónicas, siempre las crónicas, dicen que de las muchas cosas que se llevaron, y así aparece en el Tito, en el arco de triunfo de Tito, aparece la menorá, por una parte, que es el candelabro de los 7 brazos, pero también dicen que se llevan una mesa. Las crónicas dicen que era la mesa de Salomón. Eso está en el templo de Júpiter, en Roma, durante bastante tiempo, hasta que Alarico, un rey visigodo, invade Roma, saquea Roma y se lleva también todos los trofeos que tenía Roma. Y entre todos esos trofeos estaba la mesa Salomón. Por una parte iría a Toulouse, que es donde estaba la capital visigoda, en el sur de Francia, pero luego, cuando se van a España, cuando crean el nuevo reino de España en Toledo, se llevan también todo el ajuar, tanto el ajuar real como el ajuar crematístico, vamos a llamarle, ¿no? Y se lo llevan todo a Toledo. ¿Qué ocurre cuando llega el año 711, la invasión musulmana? Pues para Toledo directamente. Entonces, ahí es donde entran las crónicas. Por una parte dice que los visigodos pusieron a salvo todo este tesoro, incluida de la mesa de Salomón, en alguna parte entre Toledo y Jaén, porque sería un poco el lugar de salida. Otros dicen, escondieron ahí, ¿no? Claro, exactamente, en algún lugar lo escondieron. Otros dicen que no les dio tiempo a esconderlo y que, sin embargo, cuando llegan los musulmanes, saquean todo aquello y también recuperan la mesa de Soleimán, como ellos dicen, ¿no? La mesa de Salomón. Y entonces, pues tanto Tarik como Muza fueron persiguiendo esta mesa por distintas partes de la península ibérica. Por eso hay distintas ubicaciones que se hablan, ¿no? Una sería Jaén, otra sería, por supuesto, Toledo, otra sería Alcalá de Henares, otros dicen que iría ni más ni menos que hasta Cantabria. Bueno, hay distintas ubicaciones. Pero hay una, y esto es muy curioso, una de esas crónicas árabes, que da la pista de pensar que realmente era una mesa espejo, que le habían colocado unas cuantas patas, por lo tanto decían que era una mesa, pero que tenía un tipo de código. ¿Por qué? Porque decían que esa mesa, si tú activabas el mecanismo, tú ahí encontrabas el nombre secreto de Dios, el Sensemaforas, que se llama. Si tú conoces el nombre secreto de Dios, tienes el poder sobre todas las cosas, tienes el poder creador de un Dios. Es el Sensemaforas. Fíjate lo importante que tiene esa mesa Salomón. No solo es una mesa que tiene una importancia ritual, una parte espiritual, sino que también tiene una parte, por supuesto, de ponerte en contacto con ese más allá, ¿no? Con otras dimensiones. Bueno, entonces dice que Tarik al final la encuentra en el castillo de Farás, que sería un castillo que estaría muy cerca de Toledo, y que antes de enviársela a Muza, que era su jefe, pues hace una cosa muy extraña, que es quita una pata de la mesa de Salomón y coloca otra exactamente igual. Anda, y se la envía. ¿Por qué lo hace? Porque a lo mejor en esa pata sí había una inscripción o una clave que sin ella es imposible descifrar el Sensemaforas. Bueno, entonces, como ves, hay muchas teorías, muchas leyendas, muy atractivas y muy apasionantes todas, para saber qué pasó con la mesa de Salomón, que se sigue buscando, se crearon sociedades secretas durante bastante tiempo, y se hicieron réplicas de la mesa de Salomón, y a día de hoy sigue estando en paradero desconocido, pero sí hay unas cuantas ubicaciones donde dicen que ahí sigue todavía esperando el momento oportuno para ser desvelado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos, es que ahora te quiero preguntar sobre tantas cosas que ya no nos da tiempo, ¿no? Te tengo que emplazar a lo dejamos abierto ahí, muchas posibilidades. Como ves, el mundo es fascinante, y cada historia lleva otra historia. Claro, porque esto me lleva ahora a pensar en los templarios y también en los cátaros. ¿No? Con lo cual, vamos a dejar estos temas para otro día. Desde luego es
un libro abierto, que es un placer escucharte, Jesús. Cuéntanos, por favor, dónde te pueden encontrar la gente, cómo te puede localizar. Bueno, pues es muy fácil, o bien a través de mi página web, que es jesuscallejo.com, a través de la Escóbula de la Brújula, este programa semanal que hacemos, o también a través de una sección que hago todas las semanas, que es en el programa de Ser Historia, que dirige Nacho Ares, y hay una sección que se llama El Cronovisor. O sea, que ahí me convierto en crononauta, viajo a una parte de la historia para contar algo que a mí me parece apasionante y que espero que también a los demás les pueda contagiar el entusiasmo. Así que seguro que soy fácil sí. de localizar. Seguro que sí. ¿Has localizado fácil aquí la Casa de Estar también? La he localizado fácil y rápidamente se me ha abierto las puertas a este lugar maravilloso y también mágico que desconocía, pero mira, a partir de ahora lo apuntaré dentro de mis destinos y mis rutas. La verdad que no debería de ser tan desconocido, es una maravilla, es un lugar mágico, las personas que lo gestionan son fantásticas. Oye, puedes aquí hacer tu propia actividad y mirar todas las actividades que hay. La Casa de Estar Delicias 28. Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, igualmente. Nos vemos en la próxima. Igual, con la boca abierta, nos vamos. Gracias.